El día que crucé la puerta de aquella sala del tribunal, mi hija Carolina puso los ojos en blanco hacia su marido como si yo no fuera más que una anciana fastidiosa a la que había que soportar. Pero cuando el juez levantó la vista y me vio, el mundo pareció detenerse. «Doña Isabel», murmuró con los ojos muy abiertos, «¿es usted de verdad?». Un silencio absoluto se extendió por toda la sala mientras mi hija y su arrogante esposo intercambiaban miradas de pánico. «Mi nombre es Isabel, tengo 70 años, y hasta hace 6 meses era una abuela común y corriente. Cada mañana me levantaba a las 5:30, preparaba mi café en la taza antigua que mi difunto esposo, Héctor, me regaló en nuestro 30º aniversario, y regaba mis orquídeas mientras veía el amanecer por la ventana de la cocina. Llevaba una vida sencilla, predecible, pero llena de pequeños momentos que me mantenían anclada a los recuerdos. Por casi 50 años fui la madre que lo dio todo por su única hija, Carolina. Trabajé como limpiadora durante el día, costurera por la noche y los fines de semana vendía empanaditas caseras en el mercado local. Cada centavo era para que ella estudiara en buenas escuelas y tuviera la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Santiago, un hombre de ojos fríos y una sonrisa que jamás alcanzaba sus pupilas, tragué mi incomodidad y los recibía cada domingo con mis mejores platos y la mejor sonrisa que podía fingir. Después de la muerte de Héctor, yo soñaba que Carolina y yo nos acercaríamos más. ¡Qué equivocada estaba! En lugar de consuelo mutuo, ella comenzó a verme como una carga. Sus visitas se hicieron mecánicas, sus llamadas más escasas. La forma en que miraba la casa donde creció, la misma donde dio sus primeros pasos, donde celebramos sus logros, cambió por completo. Ya no veía un hogar lleno de memorias, veía un bien inmueble a adquirir. La mayor decepción de mi vida ocurrió un martes lluvioso de octubre. Había preparado bacalao con papas, su plato favorito de niña. Puse el mantel bordado que hice cuando entró a la universidad y compré flores frescas para adornar la mesa. Cuando llegaron, Santiago entró sin tocar, como si ya fuera el dueño de la casa, y se dejó caer en el sillón de mi Héctor, encendiendo el televisor sin saludar. Carolina traía una carpeta de documentos y esa mirada distante que ya me resultaba ajena, no la de mi hija, sino la de una extraña. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con esa voz fría que me heló los huesos. Se sentó en el borde del sofá, sin intención de quedarse mucho tiempo. «Santiago y yo decidimos que esta casa es demasiado grande para ti. No puedes mantenerla sola». Sentí que algo se rompía dentro de mí mientras ella continuaba. «Encontramos un excelente residencial para personas de tu edad. Tendrás compañía, actividades, asistencia médica. Carolina, esta es nuestra casa», respondí con la voz quebrada. «Aquí está todo lo que construimos, todos nuestros recuerdos». Santiago intervino sin despegar los ojos del televisor. «Los recuerdos están en la cabeza, doña Isabel, no en las paredes. Le gustará el residencial. Es moderno, tiene jardín». Lo que no dijo, pero que sus ojos dejaron claro, era que querían mi casa. La casa que Héctor y yo levantamos con sacrificio durante décadas, donde no solo vivían memorias, vivía nuestra historia. Carolina colocó la carpeta sobre la mesa. «Ya nos encargamos de todo. Solo tienes que firmar», dijo con una voz seca, como si estuviera hablando de un trámite más. Cuando me negué a firmar, la temperatura de la habitación pareció bajar. Santiago apagó el televisor y me encaró. «Doña Isabel», dijo ajustándose la corbata cara, «tiene que ser razonable. No puede seguir viviendo sola. La semana pasada olvidó la estufa encendida. Es peligroso». Era una mentira descarada. Jamás olvidé la estufa en mi vida. Y en ese instante entendí que estaban dispuestos a inventar lo que fuera para quedarse con lo mío. Los días siguientes se volvieron una pesadilla. Llegaban agentes inmobiliarios sin avisar, personas extrañas que recorrían mi casa midiendo paredes, hablando de remodelaciones como si yo ya no existiera. Carolina empezó a empacar mis cosas sin permiso, decidiendo que debía conservar y que debía tirarse. «Este vestido está viejo, mamá», dijo alzando el vestido azul que usé en el funeral de Héctor. «No lo vas a necesitar en el residencial». Cada objeto que descartaba era un pedazo de mi historia arrancado de raíz. Fotos antiguas, cartas de amor, los libros que Héctor y yo leíamos en las noches frías. Para Carolina y Santiago eran solo estorbos en la casa que ya consideraban suya. La gota final fue cuando Carolina encontró mi joyero, la pequeña caja de madera que Héctor me dio en nuestro primer aniversario. Dentro estaban piezas de valor sentimental, incluido el collar de perlas de mi madre. «Voy a guardarlo», dijo metiendo la caja en su bolso. «Estas cosas pueden desaparecer en el residencial». Fue entonces cuando vi algo en sus ojos que me heló: codicia.
Pura codicia disfrazada de preocupación filial. Y sentí una rabia que nunca había sentido. Esa noche, sola en mi cuarto, escuchando susurros entre ella y Santiago sobre el problema en que yo me había convertido, lloré como no lloraba desde que perdí a Héctor. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Era indignación, una furia silenciosa de ser tratada como un estorbo tras toda una vida de sacrificio. En ese instante tomé una decisión: no me iría sin luchar. No permitiría que borraran mi existencia. No iba a convertirme en una anciana desechable. A la mañana siguiente, Carolina llegó temprano con cajas y determinación. Hoy organizaremos la oficina de papá, anunció yendo hacia el estudio que había mantenido intacto desde la muerte de Héctor. No, Dije con una firmeza que la sorprendió. Ese lugar no se toca. Mamá, ya pasaron 3 años. No podemos mantener un santuario para siempre. La casa debe prepararse para la venta. En ese instante supe que sin importar lo que dijera, ellos ya habían decidido mi futuro. Venderían la casa, conmigo dentro si era necesario. Si me oponía, encontrarían una forma de declararme incapaz. Cuando Carolina fue al auto a buscar más cajas, entré al estudio y cerré la puerta con llave. Ese era mi último refugio, el lugar donde aún flotaba el olor de Héctor, donde sus cosas estaban tal como las dejó. Pasé los dedos por los lomos de sus libros, por las carpetas organizadas con precisión, por la foto de nuestra boda sobre el escritorio. Y entonces vi algo que nunca había notado: detrás de una fila de enciclopedias antiguas, una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. En 47 años de matrimonio, Héctor nunca me habló de ella. Intenté combinaciones temblando: nuestro aniversario, su cumpleaños, la fecha de nacimiento de Carolina, nada. Hasta que, en un impulso, probé la fecha en que nos conocimos, aquella tarde lluviosa cuando nos refugiamos bajo un toldo. El clic metálico me sobresaltó. La caja se abrió. Dentro había una carpeta de cuero con sus iniciales grabadas en dorado. La abrí y el aire se me fue del pecho. Escrituras de propiedades, extractos bancarios de cuentas que desconocía, acciones en empresas importantes, pólizas de seguros millonarias. Y, en medio de todo, un sobresellado con mi nombre en su letra inconfundible. Lo abrí con las manos temblorosas. Mi querida Isabel, si lees esto, significa que ya no estoy y encontraste lo que guardé para protegerte. Perdóname por ocultarte nuestros verdaderos recursos. No fue por falta de confianza, sino por precaución. Siempre desconfíe de Santiago. Hay en él una ambición peligrosa. Por eso invertí en silencio, cada centavo que pude. Todo esto es tuyo. Carolina solo recibirá algo si te cuida con el amor que tú siempre le diste. Si no, tú tienes todo el poder para protegerte. Usa esto con sabiduría. No por venganza, sino por respeto. Con amor eterno, Héctor. Lloré en silencio mientras comprendía la magnitud de lo que había hecho por mí. Mientras yo creía que vivíamos modestamente, él construyó un imperio silencioso. Y entre los documentos, lo que más me impactó, la escritura del edificio donde vivían Carolina y Santiago. El lujoso apartamento que presumían no era suyo, era mío. Y las acciones en la empresa de Santiago, suficientes para influir directamente en su futuro. Amanda, no, Carolina, y Santiago pensaban que me echarían de mi casa sin saber que esta era la más modesta de mis propiedades. Cuando los golpes sonaron en la puerta del estudio, guardé los documentos más importantes en mi bolso y cerré la caja fuerte. Abrí la puerta y ella me miró irritada. ¿Qué haces aquí encerrada? Despidiéndome, respondí con calma. Su cara se suavizó creyendo que había ganado. No tenía idea de lo que acababa de descubrir. Y en mi interior, la abuela dócil que conocían había muerto. Cuando Carolina se giró para volver a la sala, yo la observé en silencio. Su andar altivo, su manera de mover las manos al hablar, todo era una copia de Santiago. Me dolía reconocerlo, mi hija se había convertido en él. En alguien que desprecia lo que no produce ganancia, que mide a las personas por el valor de lo que poseen, no por lo que sienten. En la cocina, el olor a café recién colado impregnaba el aire. Lo serví con calma, como si nada estuviera pasando, mientras ellos planeaban en voz baja. Santiago hablaba de vender la propiedad en menos de 3 meses, y Carolina asentía con frases cortas, casi automáticas, como si esto fuera una transacción más. Mamá, dijo Carolina, posando la taza frente a mí sin siquiera mirarme a los ojos, mañana vendrán los del residencial a explicarte todo. Son muy amables. No tienes que preocuparte por nada. No voy a ir a ningún residencial, respondí sin alzar la voz. Ella dejó de moverse. Santiago, que revisaba algo en su celular,
Levantó una ceja. Isabel, dijo ella finalmente, como si estuviera hablándole a una niña terca, esto no es una opción. Es por tu bien. No, repetí con firmeza, y esta vez ella me miró. Por un instante, vi a mi hija de 20 años, aquella que lloró en mis brazos la noche antes de irse a estudiar a la universidad, temiendo dejarme sola. Pero esa mirada se apagó rápido, reemplazada por una dureza que no reconocía. Carolina, dije despacio, con la voz que usaba cuando era niña y necesitaba que me escuchara, no me voy a ir de esta casa. Ni mañana ni nunca. Santiago soltó una risita sarcástica. Doña Isabel, no queremos llegar a cosas legales. Pero si es necesario, Carolina es su única hija. Podemos tramitar que un juez dictamine que usted necesita cuidados especiales. Ya tiene su edad. No sería difícil. Me quedé quieta. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Como quien habla de un trámite administrativo más, de cambiar una cerradura o pedir un permiso. En ese momento entendí que no se detendrían. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Porque mientras ellos pensaban que me tenían acorralada, yo sabía que todo el tablero había cambiado. Haz lo que tengas que hacer, Santiago, dije levantándome despacio. Pero no subestimes a una mujer que ha sobrevivido a más tormentas de las que tú puedes imaginar. Sus ojos se entrecerraron. No dijo nada más. Pero en su mirada leí algo nuevo, inquietud. Esa noche, cuando se fueron, caminé por la casa con el sobre de Héctor aún en mi bolso. Cada rincón parecía distinto ahora. No era solo mi hogar, era mi fortaleza. Abrí la carpeta una vez más y comencé a leer con calma cada documento. Escrituras, testamentos, participaciones en empresas. Todo estaba perfectamente ordenado. Héctor había sido meticuloso hasta el final. Me sorprendió descubrir que no solo tenía propiedades y dinero. Había instrucciones claras, nombres de abogados de confianza, contactos, cuentas protegidas y un documento notariado que establecía que Carolina no podría acceder a nada sin mi aprobación directa. Héctor había previsto exactamente este escenario. Confía en Laura Telles, decía en una nota al final. El nombre me sonaba vagamente familiar. La encontré en una de las tarjetas que guardaba en la caja. Era abogada especializada en derecho patrimonial. Héctor la había contactado en secreto hacía años. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer, como siempre. Me puse mi abrigo marrón, el que siempre usaba cuando me sentía fuerte, y salí sin avisarle a nadie. Caminé hasta la parada del autobús con el sobre bien guardado en mi bolso. Durante el trayecto, pensé en Carolina de niña, en las veces que la llevé a la escuela de la mano bajo la lluvia, en cómo juraba que cuando creciera cuidaría de mí como yo cuidaba de ella. Llegué al edificio donde estaba el despacho de Laura Telles. Era moderno, con ventanales de cristal y gente que entraba con carpetas y trajes elegantes. Me sentí pequeña, fuera de lugar, pero no dejé que se notara. Respiré hondo y crucé la puerta. La secretaria me miró con una sonrisa profesional. ¿Tienes cita? No, respondí. Pero vengo de parte de Héctor Morales. El nombre de Héctor cambió su expresión. Hizo una llamada rápida y en menos de 5 minutos estaba sentada en una oficina impecable, frente a una mujer de cabello negro recogido en un moño elegante y mirada aguda. Doña Isabel, dijo tendiéndome la mano con firmeza. Él me habló mucho de usted. La voz me tembló un poco. ¿Él le habló de mí? Durante años, respondió con serenidad. Su esposo fue un hombre muy precavido. Me pidió que velara por su bienestar si algo así ocurría. Lloré un poco, sin poder evitarlo. Ella no me ofreció pañuelos ni palabras vacías, simplemente esperó. Cuando me calmé, abrí el sobre y puse los documentos sobre su escritorio. Laura los revisó con atención y luego me miró con una media sonrisa. Doña Isabel, dijo con tono grave. Usted no solo tiene recursos, tiene poder. Y ellos no lo saben. Esa frase me atravesó como una descarga eléctrica. No poder en el sentido cruel, sino el que permite proteger lo que es justo. Por primera vez en meses, no me sentí frágil. ¿Qué puedo hacer? Pregunté. Lo que usted decida, respondió ella. Legalmente, Carolina no tiene derecho a obligarla a ir a ningún lugar. Y si ellos intentan declarar su incapacidad, será un proceso largo y complicado, y perderán. Su historial médico está limpio, su mente está perfectamente lúcida. Además, todo lo que tienen, incluso el apartamento donde viven, está a su nombre. No pueden tocar nada sin su autorización. Me quedé en silencio, asimilando cada palabra.
Pero si me enfrento a ellos, dije en voz baja, perderé a mi hija. Laura me observó con una mezcla de respeto y compasión. Tal vez, dijo con honestidad. Pero si no se enfrenta, perderá todo lo que construyó. Y eso, doña Isabel, no lo habría permitido ni su esposo, ni usted misma. Apreté el sobre con fuerza. Héctor había confiado en que yo sería capaz de protegerme. No podía fallarle. Laura preparó unos documentos y me explicó cada paso con claridad. Firmé un poder legal que la autorizaba a actuar en mi nombre si era necesario. También establecimos restricciones que impedían cualquier movimiento de mis propiedades sin mi consentimiento personal. Cuando salí de esa oficina, me sentía más liviana, pero también más peligrosa para ellos. Esa tarde, cuando Carolina llegó con la representante del residencial, yo ya estaba lista. La mujer era sonriente, con una carpeta llena de folletos coloridos. Me habló de jardines, actividades recreativas, habitaciones luminosas. Gracias, le dije educadamente, pero no estoy interesada. Carolina me lanzó una mirada fulminante. Mamá, dijo con los dientes apretados. Esto no es una discusión. Tienes razón, respondí mirándola directo a los ojos. No es una discusión. Es mi decisión. Y no me muevo de esta casa. La representante intentó suavizar la tensión, pero yo la despedí con educación firme. Cuando se fue, Carolina explotó. No puedes hacer esto. Gritó golpeando la mesa. No puedes seguir viviendo sola como si nada. Puedo y lo haré, le respondí con calma. Y si tú y Santiago siguen con esto, habrá consecuencias legales. La vi palidecer. Por primera vez, la vi insegura. ¿Qué estás diciendo? Que esta casa no es lo único que tengo, Carolina. Y que no soy la mujer indefensa que creías. Hubo un silencio largo, denso. Su respiración se aceleró, y yo vi como todo su plan comenzaba a tambalearse. No sabía aún los detalles, pero presentía que algo se le escapaba. Esa noche no me pidió perdón ni me abrazó. Simplemente se fue, furiosa, dejando la puerta abierta de par en par. Pero mientras su auto se alejaba, yo cerré esa puerta con una determinación que no sentía desde que era joven. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Los días siguientes fueron una calma tensa. Carolina no volvió a aparecer por la casa y Santiago tampoco llamó. Pero yo sabía que ese silencio no era rendición, era estrategia. Era como la quietud que antecede a una tormenta. Me dediqué a mi rutina como si nada estuviera pasando. Despertaba temprano, regaba las orquídeas, preparaba mi café en la taza de Héctor, salía a caminar. Pero cada día revisaba los documentos y hablaba con Laura Telles, la abogada, para afianzar mi defensa. Ella movía hilos legales que yo ni siquiera sabía que existían, congeló la posibilidad de vender mis propiedades, notificó a registros civiles y notarías sobre mi decisión de mantener todo bajo mi control, y estableció una cláusula que impediría a Carolina disponer de nada si intentaba forzarme a firmar bajo presión. Yo, que toda mi vida había sido una mujer sencilla, me convertí, sin buscarlo, en una pieza clave dentro de una partida que ellos creían ganada. Y eso, aunque me daba seguridad, también me dolía profundamente. Una tarde, mientras barría el porche, vi un auto negro estacionarse frente a la casa. Santiago bajó con un traje impecable y esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Doña Isabel, dijo como si nada hubiera pasado. ¿Puedo pasar? No, respondí seca. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se endurecieron. No quiero que esto se vuelva desagradable. Carolina está muy preocupada por usted. Carolina está preocupada por la casa, no por mí. Su mandíbula se tensó. Por un instante dejó de fingir. Mire, dijo en tono bajo, casi susurrando, como si estuviera negociando con un enemigo. Todos sabemos que este lugar es demasiado para usted. Yo estoy dispuesto a asegurarme de que esté cómoda. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Pregunté levantando la barbilla. Usted se muda al residencial y firma la venta. A cambio, yo me aseguro de que Carolina reciba su parte sin problemas, y usted, bueno, no tendrá que preocuparse por nada más. Solté una risa corta, amarga. Santiago, yo ya no tengo edad para creer en lobos disfrazados de oveja. No voy a ningún lado. Su tono cambió en seco. No sea testaruda, doña Isabel. Usted ya no tiene la fuerza para vivir sola. Y si no firma, bueno, las cosas podrían volverse complicadas. Hay maneras legales de manejar a personas que no están en condiciones de tomar decisiones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no lo dejé ver.
Dilo de frente, respondí con voz firme. Estás diciendo que quieres declararme incapaz. No quiero, dijo, fingiendo suavidad. Pero si es necesario, sí. Me quedé en silencio unos segundos, observándolo. Santiago siempre había tenido esa manera de hablar, como quien está acostumbrado a que el mundo se pliegue a su voluntad. Pero esta vez, no era yo la que temblaba. Era él el que no sabía con quién estaba tratando. Haz lo que creas necesario, dije finalmente. Pero ten cuidado. Esta no es la batalla que crees que es. Lo vi marcharse, furioso. Y mientras se alejaba, sentí que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un conflicto familiar, se había declarado una guerra. Esa noche llamé a Laura y le conté todo. Era cuestión de tiempo, dijo ella, sin sorpresa. Si intenta una declaración de incapacidad, necesitaremos pruebas médicas, evaluaciones psicológicas y testigos. No tiene nada que hacer si usted está bien. Pero debemos adelantarnos. ¿Qué propones? Una evaluación voluntaria. Un informe médico y psicológico firmado por profesionales independientes. Si ellos presentan algo, nosotros ya estaremos preparados para destruirlo. A la mañana siguiente me dirigí al consultorio recomendado. Me hicieron pruebas, entrevistas, evaluaciones cognitivas. El médico, un hombre serio y cordial, me dijo al final: Doña Isabel, está usted más lúcida que muchas personas 20 años más jóvenes. No se preocupe. Salí de allí con un documento sellado que, en el fondo, era mi escudo. Pasaron 3 días sin noticias hasta que Carolina apareció una tarde, sin avisar, como solía hacerlo antes de casarse. No venía maquillada, ni con su ropa elegante de oficina. Venía con el rostro cansado, los ojos rojos. Por un instante, mi corazón de madre quiso olvidarlo todo. ¿Podemos hablar?, dijo con voz suave. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala, donde aún estaba la foto de ella con Héctor en su graduación. Por años, esa imagen me recordaba que todo valió la pena. Esa tarde me dolió mirarla. Santiago no debería haberte hablado así, dijo de golpe, como si necesitara sacarlo de encima. Él solo quiere protegernos. No, Carolina, la interrumpí con calma. Él quiere proteger sus intereses. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Ella siempre fue buena para contenerse. Mamá, no entiendes. Esta casa vale muchísimo. Es demasiado para ti. Podríamos venderla, invertir, vivir mejor. ¿Vivir mejor quién?, pregunté. Silencio. No hizo falta respuesta. Lo supe en su mirada. Santiago. Papá construyó esta casa con sus manos, continué. ¿Y tú? Tú creciste aquí. ¿De verdad vas a cambiar recuerdos por dinero? Los recuerdos no pagan facturas, dijo en voz baja. No. Pero son lo único que no se puede comprar. Nos quedamos en silencio largo rato. Carolina miraba al suelo como una niña regañada, pero ya no era una niña. Era una mujer atrapada en la red de un hombre que sabía manipularla. Mamá, susurró, si no firmas. Santiago va a hacer cosas. No va a parar. Y yo tampoco, le respondí, mirándola fijo. Alzó la vista, y por un instante vi un destello de duda en ella. Tal vez una parte de mi hija aún existía bajo esa capa de codicia y miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que sea necesario. 2 días después, recibí una citación judicial. Santiago había ido más allá de las amenazas. Había presentado una solicitud para evaluarme psicológicamente y determinar mi incapacidad parcial para manejar mis bienes. Me reí sola al leerlo. No porque fuera gracioso, sino porque no tenía idea de la muralla que le esperaba. Laura ya lo sabía cuando la llamé. Déjalo que juegue su partida, me dijo con seguridad. La tuya ya está adelantada. El día de la audiencia, me vestí con mi mejor traje sastre. No lo usaba desde el funeral de Héctor. No lo hacía para impresionar a nadie, sino para recordar quién era yo. Carolina estaba allí, al lado de Santiago, con la mirada baja. Él, en cambio, irradiaba esa falsa confianza de quien cree que tiene el control. El juez, Andrés Molina, me observó cuando entré. Algo en su expresión cambió. No me trató como a una anciana perdida, sino como a alguien que tenía mucho más que decir. Buenos días, doña Isabel, dijo con respeto. Buenos días, señor juez. La audiencia no fue larga. Santiago presentó sus argumentos, que yo olvidaba cosas, que había dejado la estufa encendida, que no estaba en condiciones de vivir sola.
Laura respondió con una elegancia quirúrgica. Presentó mi informe médico, mi evaluación cognitiva, pruebas de que pago mis cuentas puntualmente, incluso videos de cámaras de seguridad de mi propia casa mostrando que estoy perfectamente lúcida. La cara de Santiago fue un poema cuando el juez dijo: no hay base legal para declarar incapaz a la señora Isabel. Caso desestimado. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Carolina no levantó la vista en todo el fallo. Cuando salí del tribunal, Laura me tomó del brazo. Fue solo el primer asalto, dijo. Y lo ganamos. Miré a Santiago. No dijo nada, pero sus ojos lo gritaban todo: esto no ha terminado. Y tenía razón. Apenas comenzaba. Después de la audiencia, el ambiente cambió. No fue un triunfo que trajera paz. Fue una chispa que encendió un fuego más grande. Santiago no soportaba perder, y mucho menos frente a una mujer a la que consideraba débil. Durante los primeros días todo pareció en calma, pero no tardé en notar los movimientos silenciosos. Llamadas extrañas a mi teléfono fijo en la madrugada, mensajes bancarios que no reconocía, notificaciones falsas de pagos vencidos que jamás realicé. Era sutil, pero calculado. Santiago estaba tratando de erosionar mi tranquilidad poco a poco, como quien debilita una muralla desde dentro. Laura me advirtió. Este tipo de hombres no atacan de frente cuando pierden, dijo con la serenidad de quien ya había visto muchas guerras familiares. Atacan desde la sombra. Pero tranquila, estamos preparadas. No obstante, yo conocía el terreno mejor que él. Esta casa no solo guardaba recuerdos, guardaba mi carácter. Y yo había aprendido a resistir mucho antes de que Santiago apareciera en nuestras vidas. Una mañana, mientras revisaba mis cuentas en la computadora vieja del escritorio de Héctor, vi una transferencia no autorizada. Una suma pequeña, pero extraña. Laura investigó y descubrió que Santiago había intentado mover fondos de una de las cuentas que estaban a nombre de una sociedad donde él figuraba como representante secundario. Héctor, desconfiado, había dejado un laberinto legal tan bien armado que cualquier intento de mover dinero sin mi firma se convertía en un delito. Laura sonrió cuando me dio la noticia. Se acaba de incriminar solo. Y aún no lo sabe, respondí yo, con una calma que me sorprendió. Mientras tanto, Carolina evitaba verme. No contestaba mis llamadas, y cuando aparecía, era como una extraña que entraba en mi casa solo para revisar cuánto le quedaba por perder. Una tarde la encontré parada en medio del salón, mirando las fotos familiares en silencio. Tenía los ojos húmedos. Me quedé en la puerta sin decir nada. No era así como debía ser, mamá, susurró. ¿Qué cosa? La vida, respondió. Santiago y yo teníamos planes. Íbamos a viajar, a invertir, a tener una vida mejor. Y ahora todo se está derrumbando. Porque no era un plan, le dije, era un robo. Ibas a robarme mi hogar. Su respiración se entrecortó. No me respondió. Porque era verdad. Papá dejó esto para protegernos, continué. Para protegerte a ti también, aunque no lo veas. Pero estás ciega, Carolina. No te das cuenta de que no es Santiago quien va a perderlo todo, eres tú. Se dio la vuelta, furiosa. No hables así de él. Gritó. ¿Y cómo quieres que hable? ¿Como cuando vino a mi casa a decirme que me declararía incapaz? ¿Como cuando quiso robarme lo que tu padre y yo construimos con nuestras manos? Vi cómo el conflicto se desataba dentro de ella. Amor, culpa, rabia, miedo, todo mezclado. Pero lo más triste era que ya no era mi hija luchando contra un hombre, era una mujer atrapada en la lealtad equivocada. Mamá, dijo con voz rota, si sigues peleando con él, lo vas a destruir. Si él sigue peleando conmigo, respondí con frialdad, se destruirá solo. Las semanas siguientes, Santiago cambió de táctica. Si no podía vencerme por la vía legal, lo haría por la vía social. Comenzaron los rumores. Vecinas que me saludaban con frialdad, miradas extrañas cuando salía a comprar al mercado. Escuché comentarios susurrados, que me estaba volviendo loca, que maltrataba a mi hija, que estaba perdiendo la cabeza. Era un teatro bien montado. Santiago trabajaba en un entorno donde tenía poder e influencia. Sabía manipular la percepción como pocos. Pero lo subestimaba. En este barrio yo llevaba toda una vida. Las vecinas me habían visto criar a Carolina, habían compartido mis tardes de café, mis lágrimas cuando murió Héctor. Algunas comenzaron a acercarse, preocupadas por lo que escuchaban. Isabel, ¿estás bien? Me preguntó una mañana Lucía, mi vecina de al lado. Están diciendo cosas feas. Le conté la verdad. Sin adornos.
Y cuando terminé, Lucía me apretó la mano. Él no sabe con quién se metió, dijo. Aquí no está sola. Poco a poco, mi historia se fue propagando, pero no como Santiago esperaba. Su intento de manchar mi nombre solo reforzó el cariño de quienes me conocían de verdad. Una tarde recibí una llamada que cambió el rumbo de todo. Doña Isabel, dijo Laura con voz contenida. Encontramos algo. ¿Qué cosa? Santiago no solo intentó mover dinero. Ha estado usando propiedades de su empresa como garantía en préstamos ilegales. Y adivine que aparece como respaldo final. ¿Qué? Su apartamento. A nombre suyo. Es decir, de usted. Legalmente, él no puede hipotecar lo que no le pertenece. Me quedé en silencio unos segundos, comprendiendo lo que eso significaba. Si actuamos ahora, continuó Laura, podemos dejarlo sin piso, literalmente. Sentí una mezcla extraña de poder y tristeza. Héctor había sido más sabio de lo que nunca imaginé. No solo me protegió, lo ató de pies y manos sin que yo tuviera que mover un dedo. Procede, le dije. Pero sin avisarle nada todavía. Unos días después, Santiago y Carolina llegaron a la casa sin avisar. Entraron como quien está acostumbrado a irrumpir sin permiso. Él estaba furioso. Ella, confundida. ¿Qué hiciste? Dijo Santiago apenas cruzó la puerta. Tomar un café, respondí, calmada. No te hagas la lista, vieja. Explotó, y Carolina lo tomó del brazo. Santiago. No, Carolina. Gritó él, sacando de su chaqueta unos papeles arrugados. ¿Sabes lo que pasó hoy? El banco canceló mi garantía. Tu madre movió todo. Carolina se volvió hacia mí, aturdida. ¿Qué hiciste, mamá? Nada, respondí mirándola fijo. Solo recuperé lo que siempre fue mío. Estás arruinando nuestras vidas, dijo Santiago, acercándose demasiado. Yo no me moví ni un centímetro. No, Santiago. Tú arruinaste la tuya el día que pensaste que podías quitarme lo que Héctor y yo construimos. El día que me subestimaste. Su rostro cambió. Ya no había fingida cortesía. Lo que vi fue odio puro. Carolina, temblando, trató de intervenir. Santiago, vámonos. Pero él no la escuchaba. Se inclinó hacia mí, susurrando. Esto no ha terminado. Lo sé, respondí. Para ti, apenas empieza. Cuando se fueron, cerré la puerta y me quedé sola en el silencio de la casa. No temblaba. No lloraba. Era otra mujer. La Isabel que había pasado la vida cuidando a todos estaba desvaneciendo, dejando paso a alguien más fuerte, más calculadora. En la pared del pasillo, la foto de mi boda con Héctor parecía mirarme. Él, con su sonrisa tranquila, como si supiera que llegaría este momento. Como si supiera que un día, yo iba a tener que defender lo nuestro sola. Y lo haría. Esa noche Laura me llamó para confirmar que el proceso estaba en marcha. Santiago recibiría notificación judicial en los próximos días. Toda garantía hipotecaria quedaba anulada. El banco no solo retiraba su confianza, sino que investigaría los movimientos que había hecho. En otras palabras, lo había acorralado sin disparar un solo tiro. Esto va a escalar, me advirtió Laura. ¿Qué escale? Respondí. Yo ya no retrocedo. La siguiente vez que vi a Carolina fue distinta. Llegó sola, sin maquillaje, con el rostro demacrado. Parecía alguien que estaba viendo cómo se derrumba el castillo de arena que construyó con sus propias manos. ¿Podemos hablar? Preguntó apenas entró. Claro. Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde de niña me contaba sus secretos. Respiró hondo y dijo. Santiago está desesperado. ¿Y tú? Pregunté suavemente. ¿Estás de su lado o del mío? Sus labios temblaron. No respondió de inmediato. No sé, susurró. Solo sé que todo se está desmoronando. Carolina, dije, tomando su mano. Yo no te quité nada. Él quiso robarlo todo, y no pudo. Si te hundes con él, será tu decisión. Lloró en silencio, sin intentar esconderse. No la abracé. Ya no era tiempo de consuelo. Era tiempo de verdades. Mamá, dijo entre sollozos. No sé cómo salir de esto. Empieza por no proteger a quien quiere destruirnos, le respondí. Y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi una grieta. Pequeña, pero real. Los días que siguieron fueron extraños. Carolina no volvió a traer a Santiago a la casa. Me llamaba, a veces, en silencio,
como si solo quisiera escuchar mi voz sin atreverse a hablar. Había en ella algo que no veía desde hacía años: miedo. No el miedo de una esposa obediente, sino el miedo de alguien que comienza a abrir los ojos. Pero Santiago, él no era de los que se daban por vencidos. Si no podía doblegarme legalmente ni financieramente, buscaría otras formas. Y no tardó mucho en demostrarlo. Una noche, mientras veía mi telenovela en el televisor viejo de la sala, escuché un golpe seco en el portón. Me sobresalté, pero no me moví de inmediato. Un segundo golpe, más fuerte, retumbó como un puñetazo en el pecho. Me acerqué lentamente a la ventana y vi una piedra en el suelo, con un papel amarrado. Con las manos temblorosas la recogí. Era una nota escrita a máquina: si no firmas, esto empeorará. No había firma, ni nombre, pero no hacía falta. El sello invisible de Santiago estaba en cada letra. Llamé a Laura de inmediato. Llegó a la casa esa misma noche, acompañada de un policía retirado que ahora trabajaba como investigador privado. Me sorprendió lo organizada que era. Tomaron fotos, guardaron la nota con guantes, instalaron cámaras discretas alrededor de la propiedad. Esto es acoso, dijo ella con tono grave. Y si lo podemos vincular a Santiago, lo hundimos. Él no va a dejar rastros, dije. No necesita dejarlos, respondió con una media sonrisa. A veces basta con dejarlo actuar. Y tenía razón. Santiago no era tan inteligente como creía. Solo estaba acostumbrado a que nadie lo enfrentara. La presión aumentó en silencio. Llegaban llamadas anónimas a cualquier hora. A veces respiraban sin hablar. Otras veces dejaban mensajes confusos, como si intentaran desestabilizarme. Pero yo ya no era la misma mujer de semanas atrás. Si ellos querían intimidar a una anciana frágil, llegaron tarde. La que vivía en esa casa ahora era una mujer de acero. Una madrugada, escuché pasos afuera. No llamé a nadie. Fui a la ventana y encendí la luz del porche. Un hombre con una gorra se alejó corriendo. Las cámaras de Laura lo grabaron todo. Perfecto, dijo ella cuando vio el video al día siguiente. Ya tenemos evidencia. Mientras tanto, Carolina comenzó a quebrarse. Me visitaba cada 2 o 3 días, como si buscara refugio sin admitirlo. Ya no entraba con exigencias, ni hablaba de vender la casa. Solo se sentaba conmigo en silencio, mirando las orquídeas que tanto le gustaban de niña. ¿Recuerdas cuando plantamos esta? Le pregunté una tarde, señalando la más vieja. Ella sonrió débilmente. Sí, la plantamos cuando papá me enseñó a andar en bicicleta. Y te caíste, agregué riendo. Te raspaste toda la rodilla y lloraste como si el mundo se acabara. Y él me cargó hasta la cocina, susurró. Por un momento fue mi hija otra vez. La niña de trenzas, no la mujer que me había querido sacar de mi casa. Pero luego su mirada se nubló y bajó la cabeza. Santiago está, cada vez peor, dijo. Está desesperado. Dice que tú arruinaste todo, que el banco lo está investigando. Está bebiendo más de lo normal. Y cuando se enoja, me da miedo. La sangre me hirvió, pero respiré hondo. ¿Te ha hecho daño? No respondió. Pero el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Carolina, dije con calma, escúchame bien. No tienes que quedarte con él. No estás obligada. No es tan fácil, mamá. Sí lo es, respondí firme. Lo difícil es decidirlo. Lo fácil es respirar cuando dejas de vivir para complacer a un hombre que te está destruyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No insistí más. No quería empujarla. Quería que ella misma viera la verdad. Una semana después, Santiago mostró su verdadera cara. Regresaba de hacer unas compras cuando vi un auto negro estacionado frente a mi casa. Era el mismo que usó la primera vez que vino a negociar. Cuando me acerqué, él bajó la ventanilla con esa sonrisa de serpiente que conocía tan bien. Hola, doña Isabel, dijo con una falsa cortesía. Vete de aquí. Tranquila, respondió alzando las manos. No vine a pelear. Solo a decirle algo importante. No tengo nada que hablar contigo. Oh, pero yo sí, dijo bajándose del auto con una lentitud amenazante. Ve, no quise llegar a esto, pero me estás dejando sin opciones. No te debo nada, Santiago. No es por ti, respondió, acercándose demasiado. Es por Carolina. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué has hecho? Nada, aún. Pero si tú sigues jugando a la guerrera, dijo con voz baja, casi susurrada,
ella va a pagar las consecuencias. Y tú sabes que puedo hacerle la vida muy difícil. Por un momento sentí un temblor en las piernas. No porque creyera que le haría daño físico, aunque no lo descartaba, sino porque sabía que podía destruirla emocionalmente. La tenía atada a él con mentiras, deudas, miedo. Si le haces algo, dije, clavándole la mirada. ¿Qué harás? ¿Otra demanda? Rió con desprecio. A veces, Isabel, las cosas no se resuelven en los juzgados. Te estás metiendo con la única razón por la que no te he destruido todavía. Por primera vez, vi un leve cambio en su expresión. Una grieta en su arrogancia. Sabía que hablaba en serio. No me provoques, susurró. Nadie gana cuando las cosas se ensucian. Eso lo sabrás tú, respondí sin bajar la mirada. Se subió al auto y se fue, pero su amenaza flotó en el aire como un veneno invisible. Esa misma noche fui a ver a Laura. No iba a permitir que tocara a Carolina, ni siquiera como herramienta para manipularme. Esto deja de ser solo un problema familiar, dijo ella con rostro serio. Ahora es un caso de coacción y amenazas. Y si lo quieres, podemos llevarlo a la fiscalía. Hazlo. Laura asintió y llamó al investigador privado. Al día siguiente, presentamos una denuncia formal. No solo teníamos la nota, el video del hombre merodeando y los registros de llamadas, también teníamos una grabación de la amenaza. El investigador llevaba un micrófono oculto en la cerca, por precaución. Santiago no sabía que, al amenazarme, se había puesto la soga al cuello. Carolina se enteró por mí, no por él. No quise que se enterara en medio del caos judicial. ¿Lo denunciaste?, preguntó, temblando. Sí. Por amenazas y acoso. Dios mío. Carolina, dije tomándole las manos. Si sigues a su lado, te vas a hundir con él. Esta es tu oportunidad para salir antes de que sea demasiado tarde. Lloró largo rato. Y en ese llanto no había solo miedo, había liberación. No sé si puedo, dijo al final. No tienes que saberlo todo hoy, le respondí. Solo da el primer paso. La notificación legal llegó 3 días después. Santiago la recibió en su oficina, frente a varios colegas. Según Laura, su cara fue un poema, no se esperaba que yo diera un golpe tan certero. A partir de ese momento, dejó de acercarse a mí directamente. Pero eso no significaba que se hubiera rendido. Lo conocía demasiado bien. Un hombre como él no se rinde. Cambia de estrategia. Se vuelve más peligroso. Pero yo también había cambiado. Esa noche, sola en mi habitación, abrí otra vez el sobre que Héctor me dejó. No era solo dinero lo que me había dejado. Era una forma de pelear. Una voz suya parecía hablarme entre líneas. No te dejes aplastar. Defiéndete, aunque sea la última batalla. Me miré en el espejo. Ya no era solo Isabel, la viuda tranquila. Era Isabel Morales, la mujer que crió sola a una hija, que sobrevivió a la pobreza, a la pérdida, y que ahora enfrentaba a un hombre que pensó que la podría borrar. Sonreí. Santiago no tenía idea de con quién estaba peleando. Las personas como Santiago no soportan que les arrebaten el control. No aceptan una derrota, la transforman en una guerra. Después de la denuncia, desapareció durante varios días. No llamadas, no visitas, ni siquiera rumores. Pero yo sabía que no era calma, era silencio de depredador. Y no me equivoqué. Una tarde, mientras tomaba café en el jardín, llegaron 2 hombres de traje oscuro con credenciales legales colgando del cuello. Hablaron con un tono perfectamente medido, como si recitaran un guión aprendido. Doña Isabel Morales, dijo el más alto, venimos en representación de la firma Ruiz y Asociados. Tenemos un requerimiento legal. Me entregaron un sobre grueso y, sin más, se marcharon. Laura llegó en menos de 1 hora, y revisó los documentos en la mesa de la cocina mientras yo servía café. Ah, ya empezó la función, dijo con una media sonrisa. ¿Qué es? Una demanda civil. Santiago alega que usted está ejerciendo control indebido sobre bienes familiares, y que eso afecta la estabilidad económica de su hija, explicó sin levantar la vista. Básicamente, quiere pintarla a usted como la villana. ¿Tiene alguna posibilidad? Laura levantó la mirada y sonrió tranquila. 0. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque no está peleando para ganar, está peleando para desgastarla. Y eso era lo más peligroso, no buscaba justicia, buscaba romper mi resistencia. Santiago era un hombre acostumbrado a que, con el tiempo, la gente cediera. Pero yo no. Los días siguientes se llenaron de cartas, citaciones,
notificaciones, visitas de abogados de rostro frío y palabras técnicas que buscaban intimidar. Pero yo no estaba sola. Laura respondió a cada golpe con precisión quirúrgica, impidiendo que cualquiera de esas acciones avanzara más allá del papel. Santiago no contaba con que Héctor había dejado cada propiedad blindada con cláusulas imposibles de romper sin mi consentimiento. Lo había planeado como un maestro de ajedrez. Mientras tanto, Carolina comenzó a mostrar señales claras de quiebre. Llegaba a la casa sin avisar, como antes. No para reclamar. No para exigir. Solo para estar. Una tarde, la encontré sentada en la mecedora de la sala, mirando una foto de ella con su padre. «Mamá», susurró. No sé en qué momento me convertí en esta persona. Me senté frente a ella, en silencio. No quería sermonearla. Quería que hablara. Santiago me convenció de que esto era lo correcto. Que vender la casa era lo mejor para todos. Que tú ya no podías estar sola. Y yo le creí. Porque siempre lo creo todo. No, dije suavemente. Le creíste porque querías creer. Porque él supo tocar tus miedos. Sí, asintió, con lágrimas contenidas. Y porque también quise tener la vida que él prometía. No hay vergüenza en admitirlo, le respondí. La vergüenza es seguir a su lado sabiendo quién es. Ella bajó la cabeza. Por primera vez, no se defendía. No lo justificaba. Solo escuchaba. Mamá, dijo al cabo de unos minutos, me da miedo irme. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Tienes más de lo que crees, le dije, apretando su mano. Y si decides dejarlo, aquí tendrás un lugar. Siempre. Sus lágrimas cayeron, silenciosas. No la abracé de inmediato. Esperé. Porque no era un llanto de niña buscando consuelo. Era el llanto de una mujer que, al fin, empezaba a romper sus propias cadenas. Pero mientras mi hija empezaba a despertar, Santiago intensificaba la guerra. Comenzaron a aparecer artículos falsos en redes sociales y foros vecinales. Historias inventadas, que yo era una mujer con problemas mentales, que maltrataba a Carolina, que la había manipulado para quitarle dinero. Incluso publicaron una foto mía entrando a la oficina de Laura, insinuando que estaba moviendo fortunas en secreto. Fue un golpe bajo, pero predecible. Lo peor no era el contenido, era la intención, aislarme socialmente. Hacerme parecer inestable, para que nadie me creyera cuando llegara el siguiente paso. Lo que Santiago no sabía era que este barrio me había visto criar sola a mi hija. Conocían mi historia. Y cuando comenzaron a circular esas mentiras, más de una vecina vino a verme con rabia en los ojos. ¿Ese sinvergüenza está diciendo eso?, dijo Lucía, mi vecina de al lado. Que lo intente venir a decir aquí. Le rompo la cara yo misma. Lucía, tranquila, le dije riendo. No le des el gusto. Pero dentro de mí, algo se encendió. No solo me estaban atacando legal y financieramente, ahora atacaban mi nombre. Y eso, en mi generación, era sagrado. Laura movió ficha de inmediato. Demandó por difamación y coacción. Y para su mala suerte, el investigador privado logró rastrear una de las cuentas falsas que difundía las historias. La conexión venía de una IP registrada a nombre de una de las empresas que Santiago controlaba. Y ahí lo tenemos, dijo Laura, con la calma de una cazadora que huele la sangre. Firmita suya. Santiago no se estaba dando cuenta, que con cada paso, estaba dejando huellas. Una tarde, Carolina llegó con un moretón en el brazo. Intentó cubrirlo con la manga, pero lo vi. ¿Te hizo eso?, pregunté en voz baja. Ella no respondió. Pero sus ojos decían todo. Me levanté despacio, conteniendo una furia que me quemaba por dentro. Carolina, escúchame bien, dije con voz baja pero firme. No importa lo que pase conmigo, tú no vas a seguir viviendo así. No voy a permitirlo. Mamá, no. No me digas que no, la interrumpí. Ya no se trata solo de una casa. Se trata de ti. Y de que este hombre no va a destruir a otra persona que amo. Ella rompió en llanto, y esta vez no me contuve. La abracé fuerte, como cuando era niña y venía corriendo a mis brazos después de una pesadilla. Vamos a sacarte de ahí, le susurré al oído. Te lo prometo. Esa noche, Laura vino a casa y le conté todo. Ella no dudó un segundo. Esto ya no es un tema civil, dijo con firmeza. Esto es violencia. Y si tu hija está dispuesta, podemos actuar rápido. Carolina, temblando, asintió. En cuestión de horas,
Laura y su equipo gestionaron una medida de protección. Santiago no podría acercarse a ella ni a mí. También prepararon un expediente para una denuncia formal. Carolina pasó la noche conmigo. No habló mucho, pero su silencio no era de miedo. Era de alguien que, por primera vez, veía un camino. El golpe para Santiago fue brutal. La orden le llegó al amanecer. Y si algo detestaba más que perder, era perder ante mujeres que no temían más. No vino. No llamó. Pero sabíamos que no iba a quedarse quieto. Laura lo dejó claro. Este tipo de hombres no se desmoronan de golpe. Primero se tambalean. Luego atacan más fuerte. Pero cuando se les cae la fachada, caen con estrépito. Yo no era abogada, pero entendía la lógica de la guerra. No se trataba solo de ganar cada batalla. Se trataba de resistir sin perder el alma. Esa noche, Carolina se durmió en el sofá de la sala, enroscada como cuando tenía 8 años. La cubrí con una manta y me senté a su lado en silencio, mirando las sombras del pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en esta lucha. Ella, al fin, había dado el primer paso para volver a ser mi hija. Miré la foto de Héctor sobre la repisa y susurré en la oscuridad. Tranquilo, viejo, la estoy protegiendo. Pero también sabía que la guerra no había terminado. Santiago no desaparece. Se agazapa. Y yo, estaba lista. El silencio de Santiago no fue rendición. Fue estrategia. Cuando un hombre como él se siente acorralado, no desaparece, muta. Se vuelve más calculador, más venenoso. Y cuando reaparece, lo hace donde más duele. Pasaron 2 semanas desde que Carolina se quedó a vivir conmigo. No fue fácil. Dormía poco, comía poco, y despertaba en medio de la noche temblando. Pero poco a poco, algo en ella comenzó a cambiar. Ya no caminaba con la mirada baja, ni con ese aire de estar pidiendo perdón por existir. Pasaba horas leyendo, cocinaba conmigo, como cuando era niña, y a veces, incluso, reía. Risas pequeñas, contenidas, como si le costara recordar cómo hacerlo. Fue en uno de esos momentos de calma cuando llegó el golpe. Esa mañana, cuando regresábamos del mercado, vimos un auto estacionado frente a la casa. Era un sedán gris, desconocido. Un hombre con traje claro bajó y se acercó con una carpeta en la mano. Doña Isabel Morales, dijo con voz profesional, vengo a entregarle una notificación judicial. ¿Otra más? Pregunté sin sorprenderme. Es importante que la lea hoy, respondió, y se marchó sin más. Laura llegó en menos de 1 hora. Abrió el sobre y frunció el ceño al leerlo. No dijo nada de inmediato, y eso me preocupó más que cualquier cosa. ¿Qué pasa? Pregunté. Es Santiago, dijo finalmente. Presentó una demanda por tutela legal compartida sobre usted. Solté una carcajada seca, incrédula. ¿Cómo? Alega que usted está siendo manipulada por terceros. Me miró directo a los ojos, por mí y por otras personas, hizo un gesto airado. Y que, por su edad, necesita un cotutor legal que vele por sus decisiones financieras y médicas. Y adivina a quién propone. A Carolina, susurré. Asintió. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No era un golpe contra mí, era contra mi hija. Santiago no necesitaba que ella volviera con él. Solo necesitaba convertirla en su pieza. Carolina escuchó todo desde la cocina. Se acercó despacio, pálida. Él no puede hacer eso, ¿verdad? Laura respiró hondo. Puede intentarlo. Pero ganar, no. Ya intentó declararla incapaz y fracasó. Pero este movimiento no es sobre ganar. Es sobre dividirlas. Carolina se sentó en silencio, llevándose las manos al rostro. La conocía demasiado bien. No era miedo a perder, era miedo a volver a ser usada como arma. Me senté junto a ella y tomé su mano con fuerza. Mírame, le dije con voz firme. Ya no eres la misma mujer que se dejó arrastrar por él. No va a usar tu nombre otra vez. No va a usar tu rostro para destruirme. Mamá, susurró con la voz rota. Él siempre logra manipular todo. Siempre. Me hace sentir culpable incluso cuando sé que es mentira. Porque esa es su mayor habilidad, dije. No es fuerte, Carolina. Es hábil para envenenar. Pero la única forma en que él gana, es si tú se lo permites. Ella alzó la mirada. Y por primera vez, no vi miedo. Vi furia. Laura movió rápido. Preparó una respuesta legal inmediata, y al mismo tiempo,
Solicitó al juez revisar la denuncia previa por amenazas y difamación. Santiago no lo sabía, pero su historial comenzaba a pesar como una cadena en su propio cuello. Esta jugada es peligrosa, me explicó Laura esa tarde. Si Carolina no tuviera la fuerza que tiene ahora, él podría presionarla para que firme cualquier cosa y alegar que usted aceptó una tutela compartida. Pero ahora, tiene que convencer a un juez. Y no lo hará. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque no pelea con leyes. Pelea con emociones. Quiere que usted desconfíe de su hija otra vez. Y ahí comprendí la jugada completa. Santiago no necesitaba vencerme en los tribunales. Quería destruir la única alianza que me quedaba. Pero llegó tarde. Lo que antes era un vínculo frágil, ahora era hierro forjado en fuego. Los días que siguieron fueron pesados. No por miedo, sino por la guerra legal. Citas, audiencias, firmas, papeles. Carolina asistió a todas conmigo. No como testigo en contra mía, sino como mi aliada. En la primera audiencia, Santiago apareció impecable como siempre. Traje caro, reloj brillante, sonrisa de tiburón. Fingió preocupación por mi frente al juez. Su señoría, dijo con tono meloso, solo me preocupa que Isabel esté tomando decisiones que pueden afectarla gravemente. No quiero quitarle nada, quiero protegerla. Mentía con la facilidad de quien ha ensayado frente al espejo. Laura lo destrozó con cada respuesta. Presentó pruebas de su intento de declararme incapaz, los reportes de amenazas, las denuncias, y sobre todo, el historial financiero que probaba que había intentado usar mis propiedades como garantía. Cuando Carolina subió al estrado, Santiago sonrió como un cazador confiado. Pero su sonrisa se quebró en el primer segundo. ¿Usted apoya la petición de tutela compartida presentada por el señor Santiago? Preguntó el juez. No, respondió Carolina con voz firme. Yo apoyo a mi madre. Y me arrepiento de haber permitido que este hombre manipulara mi vida. Santiago no estaba preparado para eso. El señor Santiago, continuó ella, con la voz temblorosa pero clara, me maltrató emocional y psicológicamente durante años. Me aisló de mi familia, me hizo creer que mi madre era una carga. Y ahora está intentando usar mi nombre para seguir controlándola. No lo voy a permitir. La sala entera quedó en silencio. Incluso el juez pareció sorprendido. Santiago, por primera vez, no tuvo palabras. La audiencia terminó siendo un desastre para él. El juez no solo rechazó la solicitud de tutela, sino que ordenó investigar sus antecedentes financieros más a fondo. Era la primera vez que Santiago perdía no solo ante mí, sino frente a su entorno, frente a su máscara. Cuando salimos del tribunal, Carolina me abrazó como no lo hacía desde que tenía 20 años. Ya no tengo miedo, mamá, me dijo al oído. Ya no. Lloré. No de tristeza, de alivio. Pero Santiago no desapareció. Esa misma noche comenzó otra ofensiva. Mensajes amenazantes desde números desconocidos. Comentarios en redes. Llamadas anónimas. Todo tenía la misma firma, aunque no llevara su nombre. Laura, previendo esto, pidió una ampliación de la medida de protección. Y también habló con una fiscal especializada en violencia patrimonial y psicológica. Esto ya no es un juego, me dijo con tono grave. Ahora vamos por todo. Yo también me preparaba. En silencio. Porque ya no estaba sola. Tenía a Laura. Tenía a Carolina. Tenía lo que Santiago nunca tendría, vínculos verdaderos. Esa noche, cuando Carolina se durmió en su antigua habitación, entré a mi estudio. Abrí la caja fuerte y extendí los documentos sobre el escritorio, como un mapa de guerra. Era todo lo que Héctor había construido. Y en medio de todo, una carta que no había abierto aún. Estaba sellada, con su letra firme. Si llegas a abrir esto, significa que llegó el momento de usar todo lo que te dejé. No para sobrevivir, Isabel, para vencer. Y cuando llegue ese momento, recuerda quién eres, la mujer que sostuvo este hogar cuando yo no podía. La mujer que no se dobla. La que ama con fuerza, pero pelea con más fuerza todavía. Apreté la carta contra mi pecho. No había vuelta atrás. Santiago acababa de encender una guerra que no sabía cómo apagar. Y yo, ya no tenía miedo. La mañana después de la audiencia amaneció distinta. No por el clima, el cielo seguía gris, pesado, sino por la sensación que flotaba en el aire. Santiago había perdido terreno. Lo había intentado todo, manipulación emocional, presión legal, amenazas veladas. Nada había funcionado. Y un hombre como él, cuando pierde poder,
No reacciona con humildad. Reacciona con furia. Los primeros movimientos fueron previsibles. Intentó acercarse a Carolina por medio de terceros, llamadas de amigos comunes, mensajes fingidamente preocupados, frases melosas sobre arreglar las cosas. Pero ya no era la misma Carolina que había controlado durante años. Ella borraba los mensajes sin responder. Y cuando hablaba de él, no temblaba, estaba decidida. Ya no me da miedo, me dijo una tarde, mientras tomábamos té en el jardín. Me da asco. No hubo orgullo en mi respuesta. Solo una calma profunda. Eso significa que lo está soltando, le dije. Y también significa que él va a intentar un último golpe. Lo sabía. Ella también. Una noche, mientras cenábamos, sonó el timbre. Eran casi las 11. Carolina se puso tensa de inmediato. Tranquila, le dije, y miré por la cámara del portón. Un hombre de mediana edad, trajeado, sostenía un portapapeles. Doña Isabel Morales, dijo al identificarlo por el altavoz. Soy notificador del juzgado mercantil. Tengo una orden urgente para usted. Laura me había preparado para esto. Cuando él se quede sin recursos emocionales, me dijo, intentará algo económico. Algo que suene grande, fuerte, irreversible. Firmé el acuse y cerré la puerta sin abrirle más. No necesitaba leer el documento esa noche para saber que venía con veneno. A la mañana siguiente, Laura llegó con su habitual eficiencia, con el cabello perfectamente recogido y su maletín de cuero. Se sentó en la mesa, extendió los papeles y los revisó línea por línea. Yo la observaba en silencio. Ajá, murmuró al llegar a la tercera hoja. Aquí está el golpe. ¿Qué dice? Santiago ha solicitado una retención preventiva sobre parte de sus activos. Me miró con una sonrisa que no ocultaba la ironía, alegando que son bienes familiares compartidos adquiridos durante el matrimonio de su hija. Pero, Carolina nunca fue propietaria, dije. Exacto. Y él lo sabe, respondió. No es una demanda para ganar. Es una jugada para congelar cuentas y propiedades temporalmente, esperando que usted se asuste y negocie. No va a pasar. Laura sonrió más ampliamente. Eso quería escuchar. Pero Santiago no solo jugaba con abogados. También jugaba con la calle. Empezaron a aparecer hombres merodeando a distancia, autos estacionados frente a la casa más tiempo de lo normal. No hacían nada, pero estaban. Era intimidación calculada. La misma táctica de siempre, agotar. Pero ya no me agotaba. Me preparaba. Laura reforzó las cámaras, coordinó con el investigador privado y presentó una ampliación de la denuncia por acoso. A cada golpe suyo, había una respuesta lista. No reaccionábamos, anticipábamos. Lo que Santiago no sabía, y esto era lo más delicioso de todo, es que desde hacía semanas yo tenía preparada una carta bajo la manga. Una que no venía de Laura. Venía de Héctor. La noche en que abrí la carta sellada de mi esposo, también encontré un sobre dentro del sobre. Tenía escrito, solo abrir si Santiago cruza la línea final. Aquella mañana lo abrí. Dentro había documentos notariales, escrituras, transferencias y un testamento actualizado. Héctor había previsto que un día alguien podría intentar usar la casa, o cualquier otro bien, como arma contra mí. Y también había previsto cómo anularlo de un solo golpe. Una escritura, firmada y registrada en secreto, cedía todo mi patrimonio, propiedades, cuentas, acciones, a un fideicomiso irrevocable a mi nombre. Un instrumento legal que Santiago no podía tocar, ni reclamar, ni congelar. La casa, las cuentas, todo, ya no me pertenecía a mí como individuo vulnerable, sino a un escudo legal diseñado para protegerme. Héctor lo había hecho años antes, sin decírmelo. Y en ese momento comprendí la verdadera dimensión de su amor. No había confiado en el futuro, había blindado mi presente. Laura leyó los papeles del fideicomiso y soltó un suave silbido. Dios, tu marido fue un genio. Sí, respondí con lágrimas contenidas. Y un testarudo desconfiado también. Esto lo cambia todo, dijo ella. Santiago no solo no puede ganar. No puede ni siquiera seguir fingiendo que tiene una oportunidad. Sus acciones pierden fuerza legal de inmediato. Esto es un jaque mate limpio. Por primera vez desde que esta guerra comenzó, vi algo en los ojos de Laura que no había visto antes. Respeto absoluto. A las pocas horas presentamos la documentación ante el tribunal. Y fue como encender una mecha silenciosa. Santiago aún no sabía que, al intentar congelar mis bienes, había activado su propia caída.
La medida de retención fue rechazada de inmediato. El fideicomiso estaba blindado. No había argumento que pudiera romperlo. Y mientras tanto, la fiscalía seguía investigando las denuncias por acoso, difamación y amenazas. Cada una de sus jugadas, en lugar de acercarlo a su objetivo, lo hundía más. Esa tarde, Santiago apareció frente a la casa. No tocó el timbre. Solo se quedó parado frente al portón, con las manos en los bolsillos y esa sonrisa torcida que ya no me intimidaba. «Eres más lista de lo que pensé», dijo a través de la reja. «No», respondí con calma. «Soy más fuerte de lo que tú imaginaste. Esto no ha terminado». «Sí, Santiago», lo interrumpí. «Para ti, terminó el día que dejaste de pelear contra una anciana y empezaste a pelear contra la mujer que mi esposo preparó para destruirte sin levantar la voz». Su sonrisa se desdibujó. Por primera vez, vi algo en el que nunca había visto: miedo. Carolina salió detrás de mí, firme. No se escondió como antes. «Lárgate de aquí», le dijo con voz temblorosa pero decidida. «¿Tú también, Caro?», rió él, incrédulo. «¿Después de todo lo que te di?» «No me diste nada», respondió ella. «Me quitaste todo. Pero ya no puedes hacerlo más». Por un segundo, Santiago pareció buscar esa grieta que siempre usaba para meterse en ella. No la encontró. La perdió. Se fue sin decir una palabra. Esa noche, Carolina se sentó junto a mí en el porche. No hablamos mucho. No necesitábamos hacerlo. A veces, el silencio entre dos personas que han sobrevivido a lo mismo es más poderoso que cualquier discurso. «Papá sabía», dijo ella finalmente, en voz baja. «Papá siempre supo», respondí. «No solo me dejó dinero, Carolina. Me dejó poder». Ella me miró con lágrimas en los ojos. «Y a mí me dejaste valor». No pude evitar abrazarla. No como una madre que consuela, sino como dos mujeres que, por fin, estaban del mismo lado de la guerra. Pero yo también sabía que Santiago no desaparecería sin pelear su última batalla. Los hombres así no saben retirarse con dignidad. Se arrastran hasta que no tienen salida. Y esa última jugada estaba por llegar. Pero esta vez, no sería él quien atacara. Sería yo quien diera el golpe final. Los días que siguieron al descubrimiento del fideicomiso fueron de calma tensa, la clase de silencio que sabes ocupa el lugar donde antes estuvo una tormenta. Santiago no vino a la casa, tampoco llamó ni envió mensajes. Parecía que, por fin, había entendido que sus recursos legales se le escapaban. Pero lo que los hombres como él no entienden es que cuando se les despoja de sus máscaras, quedan con pocas cosas: orgullo herido, rabia y la costumbre de creer que aún pueden forzar el mundo con violencia. Esa noche la oscuridad se sintió más densa que de costumbre. Me desperté con la sensación de que alguien observaba la casa. No fue una paranoia, había aprendido a escuchar antes de ver. Apagué la luz y me levanté despacio. Carolina dormitaba en el sofá, envuelta en una manta. Crucé la sala sin hacer ruido y asomé por la ventana del comedor. Un auto negro se detuvo frente al portón. Dos sombras descendieron. No pude distinguir rasgos, pero su movimiento era práctico, decidido. Llamé a Laura con el pulso acelerado. Ella me dijo que no moviera un dedo y que llamaría a la policía. Colgué y marqué el número del investigador privado. En minutos, el sonido de sirenas pequeñas en la distancia me dio la impresión de que el tiempo volvía a su curso. Pero aún así, algo en mi estómago se tensó. Había aprendido a no subestimar los silencios. Los hombres merodearon un rato, tocaron el timbre y se marcharon antes de que llegaran los oficiales. Unos minutos después, un patrullero pasó despacio frente a la casa como si quisiera enviar un mensaje. Hoy no. Me senté en el porche con las manos entrelazadas, observando la calle. Carolina se despertó y me miró con ojos enormes. «¿Qué pasa?», susurró. «Nada que no podamos manejar», le respondí. «Pero no salgas sola hasta mañana». Ella asintió, y yo me sentí extrañamente maternal y feroz. Había algo en mí que ya no toleraba injusticias contra quienes amaba. A la mañana siguiente, un cartero dejó una carta certificada dirigida a mí. El sobre no traía remitente. Lo abrí frente a Carolina y al investigador, que ya estaba en la sala revisando grabaciones. Dentro había una foto, yo, en el jardín, 3 días atrás. Y un recado escrito en tinta gruesa: «Si no cedes, ella pagará». La letra no necesitaba traducción. Era su última amenaza directa. Esa tarde, Laura y la fiscal decidieron mover ficha.
Programaron una citación para Santiago con el fin de interrogarlo por las amenazas y por el acoso persistente. No era una jugada inocente. Sabíamos que en su desesperación podría cometer un error que lo incriminara de forma irreparable. Lo que no sabíamos era que su error llegaría mucho más violento de lo que cualquiera esperábamos. El día en que lo citaron, la prensa ya sabía del caso. Le gustaba el morbo de la caída de un hombre que parecía intocable. Llegué al juzgado con la mandíbula apretada. Carolina me sostuvo la mano, y en ese gesto sentí el peso de todo lo que habíamos perdido y ganado. El interrogatorio fue tenso, frío. Santiago entró con esa compostura de siempre, pero su rostro mostraba rendijas, un tic, una respiración más corta. Las preguntas eran directas. ¿Había ordenado amenazas? ¿Había intentado influir en cuentas bancarias? ¿Había manipulado a su esposa para firmar documentos? Él negó todo con una veracidad ensayada. La fiscal, sin embargo, tenía más que simples palabras. Presentó pruebas, mensajes, registros, fotografías, transferencias fallidas. Y cuando le pidieron explicar la foto con la amenaza, su rostro se endureció de tal manera que su máscara se fisuró. Señor Alves, dijo la fiscal, hay testigos que lo colocan a usted cerca de la residencia de la señora Morales la noche en que fue tomada esa fotografía. ¿Cómo explica eso? El titubeó. Solo un instante. Suficiente. Cuando terminó la audiencia parcial, la policía pidió que se quedara en el edificio para algunas aclaraciones. Caminaba por el pasillo con la frente perlada de sudor. Fue entonces que lo vi, en la esquina del juzgado, un grupo de reporteros, luces y cámaras. Él no lo soportó. En un movimiento impulsivo, se acercó a la puerta principal, donde yo esperaba, y me cruzó el paso. ¡Tú! Gritó en un tono que desentonaba con la formalidad del edificio. ¿Crees que esto acabará así? Caro, gritó, intentando llamar a mi hija. Carolina, ven. La gente se quedó en silencio. Carolina estaba a mi lado, firme. No se movió. No te acerques, dije con voz que a mí misma me sonó más dura de lo habitual. Se acabó. Él, sin embargo, perdió el control. Tal vez fue la frustración, tal vez la sensación de que todo se le venía encima. Lo que hizo después quedó grabado en la memoria de todos. Se abalanzó hacia Carolina como quien ata a un náufrago al muelle, intentando alarla hacia sí. Ella resistió. Sus ojos se abrieron de terror y rabia. La escena fue grotesca, un hombre violento tirando del brazo de su esposa en plena luz pública. Yo no pensé. Corrí y lo agarré de la camisa con la fuerza que me dio la rabia. No era solo por mi hija. Era la culminación de tantos días de humillación, amenazas y manipulación. Le di una patada en una pierna, lo empujé, no sé cómo salieron de mí esos movimientos. La gente gritó. Los guardias intervinieron. El forcejeo, intentó zafarse, pero no contaba con que la verdad ya había arrinconado todo su teatro. El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas fue una música rara, casi dulce. Lo llevaron detenido bajo cargos de agresión y coacción. Su rostro, por una vez, no tuvo la prepotencia de siempre. Tenía pánico en los ojos, y en ellos se leía la certeza de haber perdido algo irreparable. En los días que siguieron, su detención marcó un antes y un después. Las amenazas cesaron, los mensajes anónimos se cortaron. La investigación por las estafas y transferencias iba adelante como un tren imparable. La fiscalía encontró pruebas que ataban a Santiago no solo a mis intentos de despojo, sino a una red que operaba contra otras personas mayores en barrios distintos. Era más grande de lo que habíamos imaginado. Carolina cambió. No por la detención, sino por la forma en que se defendió en ese momento. Se mantuvo erguida, con la mirada limpia. Por primera vez, pude verla sin esa sombra que la seguía desde que estaba con él. Y al mirarla así, como la mujer que ya no temía, mis fuerzas se multiplicaron. La prensa vino, claro. Pero las historias ya no hablaban de la anciana débil y la hija ambiciosa. Hablaban de la mujer que supo defenderse, de la hija que se redimió, de la red de abusos que había sido desmantelada. Vecinas y víctimas de otros casos vinieron a agradecer, a contar sus historias. Algunas lloraron conmigo, otras simplemente me abrazaron en silencio. Habíamos logrado algo más que justicia para una sola casa, habíamos encendido una luz para muchos. En la soledad de la noche, cuando los ruidos del barrio volvieron a su ritmo habitual, me senté en el porche con una taza de té fría. Carolina se durmió temprano, agotada por la tensión. Miré la foto de Héctor sobre la repisa y le hablé en voz baja. Lo hicimos bien, susurré. No por mí,
sino por todas las que no pudieron defenderse. Y en esa calma, que ya no era quietud de miedo sino descanso de batalla, entendí que la vida me había convertido en algo que no busqué ser, una mujer que no solo resiste, sino que enseña a otras a resistir también. El juicio todavía no había terminado, pero por primera vez desde que todo empezó, sentí que podíamos ganar no solo un caso legal, sino recuperar la dignidad que algunos quisieron arrebatar. El eco de aquel día frente al juzgado aún retumbaba en mi memoria. No solo por lo que hizo Santiago, sino por lo que no logró hacer. Su último golpe, el más brutal, había sido también el que terminó por destruirlo. Las semanas siguientes se llenaron de audiencias, declaraciones, pruebas, firmas y más firmas. La fiscalía movía el caso con rapidez inusual, las pruebas eran sólidas. Santiago no solo había acosado, amenazado y manipulado. También había defraudado a varias personas mayores, usando los mismos métodos que intentó conmigo. Laura me lo dijo una tarde, con su serenidad característica. Santiago no es solo un hombre violento, Isabel. Es un depredador sofisticado. Lo que ustedes hicieron, fue abrir una puerta que otras víctimas no se atrevían a tocar. Yo no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque en el fondo comprendía el peso de lo que había pasado. Lo que comenzó como una batalla personal por mi casa se había convertido en un caso emblemático. Carolina también estaba cambiando. La primera semana después de la detención de Santiago fue un caos emocional para ella. Dormía mal, despertaba agitada. Había noches en que la encontraba sentada en el pasillo, respirando con dificultad. No sé quién soy sin él, me dijo una noche, con la voz hecha un hilo. No necesitas saberlo ahora, le respondí suavemente. Solo tienes que recordar quién eras antes de él. Antes de él, era libre. Entonces empieza por ahí. Lloró largo rato en silencio, recostada en mi hombro. No era debilidad. Era el deshielo de años de manipulación y control. Con el tiempo empezó a salir, a recuperar pequeños rituales, caminar por el parque, visitar amigas que había dejado atrás, reír sin miedo a ser vigilada. Al principio se sentía culpable por sentirse bien, como si la felicidad fuera un pecado. Pero poco a poco, aprendió a habitar su propia vida sin permiso de nadie. Santiago, mientras tanto, estaba en prisión preventiva. La defensa intentó todo, alegar problemas mentales, acusar a la fiscalía de persecución política, inventar versiones retorcidas sobre mí. Pero ya nadie le creía. Su rostro, antes símbolo de arrogancia, apareció en los noticieros acompañado de palabras como fraude, coacción y violencia psicológica. El poder que tanto disfrutó no desapareció con un trueno. Se desmoronó en silencio, como una estatua vieja que ya no puede sostenerse. Una tarde, recibí la visita de Lucía, mi vecina de toda la vida, con un tazón de sopa caliente. Se sentó conmigo en el porche como cuando éramos jóvenes. ¿Sabes, Isabel?, dijo. Siempre supe que ese hombre no era trigo limpio. No eras la única, respondí riendo. Pero verte así, me miró con ternura. Verte fuerte. Verte enfrentarlo. Eso nos dio fuerza a todas. La miré sorprendida. No me enfrenté a él por todas, Lu. Lo hice por mí. Por Carolina. Sí, pero cuando una mujer se levanta, otras se levantan detrás. Sus palabras me quedaron flotando como una brisa tibia. Poco después, Laura llegó con una noticia inesperada. Isabel, el juez aceptó una figura legal de protección especial para ti, dijo. Nadie podrá reclamar ni disputar tus propiedades mientras vivas. Todo lo que Héctor planeó ahora está oficialmente blindado. Entonces, respiré hondo. Esto se acabó. Para ti, sí, respondió ella. Para él, apenas comienza. Santiago enfrentaba varios cargos, no solo los relacionados conmigo. Cada víctima que aparecía sumaba una piedra más a la montaña que lo sepultaría judicialmente. Pero la justicia legal no era la única que importaba. Una mañana, Carolina se sentó frente a mí, con la taza de café en las manos, y me dijo con voz firme. Mamá, quiero divorciarme. No fue un grito ni un anuncio dramático. Fue una afirmación tranquila, cargada de fuerza real. ¿Estás segura?, pregunté. Sí, respondió sin titubear. No quiero pasar el resto de mi vida ligada a un hombre que me destruyó. Quiero volver a ser yo. La abracé sin decir palabra. A veces, la verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en reconstruirse sin él. Los días comenzaron a recuperar ritmo. Volví a regar mis orquídeas por las mañanas, a tomar mi café sin mirar por la ventana con miedo.
Carolina reía más seguido. Laura seguía viniendo, pero ahora sus visitas eran más livianas, menos urgentes. Ya no éramos dos mujeres defendiendo un muro. Éramos dos amigas celebrando haberlo resistido. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré de nuevo la carta de Héctor. Esta vez no lloré al leerla. Sonreí. Él no había escrito para advertirme. Había escrito para recordarme quién era. Y yo lo había recordado. El juicio contra Santiago se acercaba. La fiscalía tenía todas las pruebas, los testigos estaban listos. Laura me dijo que era casi imposible que evitara una condena. Pero no sentí la necesidad de asistir a cada audiencia. Ya no necesitaba verlo caer. Ya había recuperado lo que realmente me importaba, mi dignidad, mi hogar y a mi hija. La noche antes de la primera sesión del juicio, Carolina se sentó en el porche conmigo. Había un silencio bonito, de esos que no pesan. ¿Crees que va a pagar por todo lo que hizo?, me preguntó. Sí, le respondí sin dudar. Pero eso ya no es lo más importante. ¿Y qué es lo importante? Que nosotros ya no vivimos con miedo. Ella sonrió. Y en esa sonrisa vi a la niña que plantó orquídeas conmigo hace tantos años. Afuera, las luces del barrio parpadeaban suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, no esperábamos a que pasara algo malo. Esperábamos el amanecer. La guerra no solo se había ganado en los tribunales. Se había ganado aquí, en esta casa, en cada decisión que tomé para no ceder, en cada paso que Carolina dio para liberarse. Y mientras el viento movía las hojas del jardín, supe que ya no éramos las mismas. Habíamos sobrevivido. Y eso era todo. El día del juicio llegó como llega una tormenta anunciada. Sabíamos que vendría, pero nadie estaba realmente preparado para sentirla. Aún así, esta vez no temblaba. Ya no era la mujer que cerraba las ventanas por miedo a que alguien rondara afuera. Era Isabel Morales, la que había resistido cada embate y seguía de pie. El tribunal estaba lleno. No solo por los abogados, la fiscalía y los testigos, sino por las otras personas que Santiago había engañado a lo largo de los años. Rostros de mujeres mayores, de familias sencillas, de personas que alguna vez confiaron en él. Era un público silencioso pero cargado de algo que iba más allá de la rabia, memoria. Santiago entró escoltado. Ya no llevaba su traje impecable ni su sonrisa de serpiente. Vestía un uniforme beige de prisión preventiva, y su mirada, aunque intentaba mantener el orgullo, tenía grietas visibles. El hombre que creía poder controlar a todos ahora no controlaba ni su destino. Laura me acompañaba. A mi lado también estaba Carolina. Me tomó la mano antes de entrar. Pase lo que pase, dijo con voz firme, ya ganamos, mamá. Y tenía razón. El fiscal abrió el caso con precisión quirúrgica. No habló de sentimientos, habló de hechos, amenazas, coacción, falsificación de documentos, fraude patrimonial, intento de extorsión, violencia psicológica. Presentó grabaciones, mensajes, testigos, imágenes. Cada palabra era un golpe más en la muralla que Santiago había construido para proteger su mentira. Luego vinieron las víctimas. Una a una, contaron cómo Santiago había aparecido en sus vidas con la misma sonrisa amable, con promesas de ayuda, de negocios, de oportunidades familiares. Y cómo, poco a poco, las fue despojando de lo que tenían, hasta dejarlas con miedo y culpa. No lloraron al declarar. No gritaban. Hablaban con una calma helada. Y eso, paradójicamente, dolía más. Cuando fue mi turno de testificar, me levanté despacio. Caminé hacia el estrado sin mirar a Santiago. No porque tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba mirarlo para sentir su presencia. ¿Podría decir su nombre para el registro?, preguntó la jueza. Isabel Morales. ¿Podría explicar cómo empezó todo? Respiré hondo y hablé. No con dramatismo, no con odio. Con verdad. Conté cómo intentó arrebatarme la casa que construimos Héctor y yo, cómo manipuló a mi hija, cómo lanzó su red de amenazas cuando no pudo doblegarme. Conté lo de la piedra, las notas, las llamadas anónimas, los autos frente a mi puerta, el intento de controlarme legalmente. Conté todo. Cada palabra era una piedra de vuelta a su dueño. Cuando terminé, la jueza asintió con gravedad. Y fue entonces cuando Santiago habló. Su abogado, pálido como una hoja, lo había advertido que no testificara, pero él no soportó el silencio. Se levantó con voz temblorosa al principio, pero cargada de esa arrogancia que lo había definido siempre. Todo esto, dijo, mirando a la sala, es una exageración.
Me quieren destruir porque tuve éxito. Porque fui más inteligente que ellos. Porque tuve poder. La sala permaneció en silencio, como si lo observara desmoronarse. Santiago buscó a Carolina con la mirada. Ella no apartó la suya. Carolina, tú sabes quién soy. No puedes hacerme esto, dijo con la voz quebrada. Ella se puso de pie. Sí sé quién eres, respondió sin gritar, con un tono helado y fuerte. Por eso sí puedo hacerlo. Fue el golpe final. El Santiago que se creía invencible entendió, en ese instante, que ya no tenía a nadie. Los alegatos finales fueron breves. Laura habló por mí con una elegancia que me conmovió. No necesitó exagerar. Solo recordó al tribunal que este caso no era solo sobre una propiedad, era sobre control, abuso y poder. El abogado de Santiago intentó argumentar que había sido malinterpretado, pero sus palabras flotaban huecas. La jueza se retiró a deliberar. Fueron 30 minutos largos, pero no pesados. Yo respiraba tranquila. Carolina me apretaba la mano, como si aún no terminara de creer que todo esto estaba sucediendo. Cuando la jueza regresó, la sala se quedó muda. El tribunal, dijo con voz firme, declara culpable a Santiago Alves de los delitos de coacción, fraude patrimonial, difamación agravada y violencia psicológica continuada. El murmullo que recorrió la sala no fue de sorpresa. Fue de alivio. La jueza siguió leyendo. Se le impone una pena de 15 años de prisión, sin posibilidad de reducción por buena conducta en los primeros 8 años. Además, deberá restituir las sumas defraudadas y queda inhabilitado de por vida para administrar bienes ajenos. Sentí una presión en el pecho, pero no era miedo. Era el peso que llevaba meses cargando, levantándose. Santiago no gritó. No hizo ningún berrinche final como en las películas. Solo bajó la cabeza. El tiburón al que tanto temimos ya no era más que un hombre roto. Cuando salimos del tribunal, el sol de la tarde nos golpeó la cara como si fuera la primera vez que lo sentíamos. Carolina respiró hondo, cerró los ojos y sonrió. No era la sonrisa de quien festeja, era la de quien sobrevive. «Se acabó, mamá», dijo. «Sí», respondí. Se acabó de verdad. Los días siguientes fueron diferentes. No perfectos. No mágicos. Pero libres. La gente del barrio nos saludaba con respeto. Vecinas que habían guardado silencio por miedo ahora hablaban. Se organizaban juntas para protegerse, para informarse, para no volver a permitir que otro Santiago se aprovechara de alguien más. Carolina inició el proceso de divorcio. Lento, legal, pero firme. Esta vez no había dudas en ella. Caminaba con el mentón en alto. Y yo la observaba con un orgullo que no podía disimular. Laura vino a casa un sábado por la tarde, con una botella de vino. «Este es mi brindis favorito», dijo al servir, «por las mujeres que no se rinden. Y por los hombres que creyeron que podían aplastarnos», agregué sonriendo. Brindamos. Esa noche, cuando me quedé sola, caminé hasta el jardín. Las orquídeas florecían como si nada de todo esto hubiera pasado. Pero yo sabía. Yo había cambiado. No solo había defendido mi casa. Había recuperado mi voz. Y había visto a mi hija recuperar la suya. Miré al cielo, pensando en Héctor. «Lo hicimos», susurré. Y el silencio no fue soledad. Fue paz. Un año después de aquel juicio, el tiempo había hecho lo que mejor sabe hacer: acomodar las piezas, cicatrizar heridas, limpiar el eco del miedo. Ya no despertaba en las madrugadas por ruidos imaginarios. Ya no revisaba las cámaras al mínimo movimiento en la calle. Ya no esperaba a que la violencia volviera a tocar mi puerta. La vida había vuelto, distinta, pero mía. La casa seguía igual, las mismas paredes, las mismas plantas, las mismas orquídeas, pero todo se sentía nuevo. A veces, cuando salía al jardín en las mañanas y el sol caía sobre las hojas, tenía la sensación de estar viviendo en un lugar distinto. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Había vuelto a dar clases de costura en el barrio, como hacía años atrás. Mujeres de todas las edades venían cada semana, algunas por aprender, otras solo para compartir. Sin planearlo, el pequeño taller se convirtió en un espacio de historias, de mujeres que habían callado demasiado tiempo y que, al verme, se atrevían a hablar. No era heroína de nadie, pero sí era prueba viva de que se puede resistir. Carolina también había florecido. Su divorcio se había concretado unos meses atrás, sin dramas ni apelaciones. Santiago seguía en prisión,
intentando inútilmente recuperar poder a través de abogados que ya no podían torcer la realidad. La prensa había dejado de hablar de él. Era, simplemente, un caso cerrado. Mi hija comenzó a trabajar en una fundación que ayuda a mujeres en situaciones de abuso psicológico y patrimonial. No fue un gesto de redención forzada. Fue una decisión suya. Un camino que eligió con firmeza. Un día me dijo: «Mamá, si una sola mujer se libra de un hombre como Santiago porque yo hablé, entonces todo lo que viví habrá servido de algo». Y yo, no pude más que abrazarla. Había aprendido a no romantizar el dolor. No hay gloria en sufrir. Lo que sí hay, es poder en levantarse. El día en que ella regresó a vivir por completo a la casa, me pidió que replantáramos la orquídea más vieja del jardín. La misma que habíamos puesto cuando era niña. La maceta ya estaba rota, las raíces secas en algunos bordes. Pero el tallo seguía vivo. «Quiero empezar de nuevo», dijo. Pero sin olvidar. Y mientras la trasplantábamos, en silencio, supe que esa pequeña flor era nuestra historia completa. La raíz sobrevivió incluso cuando todo alrededor se agrietó. Laura también seguía en nuestras vidas. Se había convertido en algo más que mi abogada, era mi amiga. A veces venía los viernes por la tarde con vino, y entre risas decíamos: «Brindemos, como siempre», comenzaba ella. «Por las mujeres que no se rinden», terminaba yo. Y chocábamos las copas. La casa ya no era una trinchera. Era un hogar. Los vecinos venían a visitarnos con frecuencia. El barrio dejó de ser silencioso y temeroso. Ahora se organizaban, compartían información, se cuidaban entre todos. De alguna manera, lo que Santiago intentó destruir había terminado uniendo a toda una comunidad. A veces, en las noches tranquilas, me siento en el porche con una taza de té y la carta de Héctor en las manos. No la leo más, me la sé de memoria, pero me gusta sentir su letra entre los dedos. Él no imaginó todo lo que vendría, pero me dejó lo necesario para resistir: amor, estrategia y una voz grabada en mi memoria que me recuerda quién soy. «Gracias, viejo», susurro en silencio. Ya no con lágrimas. Con paz. Una tarde de verano, Carolina me llevó al parque. Caminamos despacio, como cuando ella era niña y me tomaba de la mano para cruzar la calle. Pero esta vez fue ella quien me sostuvo. Su rostro no tenía sombra alguna. Había luz. «Mamá», dijo, sonriendo. «¿Sabes qué fue lo que más me salvó?» «¿Qué?» «Verte no tener miedo». «Yo sí tenía miedo», le respondí. «Pero aprendí a no dejar que me manejara. Eso me salvó a mí también». Nos quedamos mirando los árboles, balanceados por el viento suave. La vida no era perfecta. Nunca lo sería. Pero ya no nos pertenecía a medias. Era nuestra. Esa noche, antes de dormir, encendí la lámpara de la sala y miré alrededor. Cada rincón de la casa tenía cicatrices, pero también tenía historia. Había sido escenario de lágrimas, gritos, amenazas, pero también de resistencia, de justicia y de amor. Y entendí algo que antes no veía. Santiago no destruyó mi vida. Solo me obligó a descubrir la fuerza que ya tenía. El futuro no tenía nombres grandilocuentes. Solo tenía pequeñas certezas: mi jardín, mi hija, mi libertad. Y eso era suficiente. La historia de Isabel Morales y Carolina no es solo un relato de justicia legal. Es, sobre todo, una historia de reconstrucción emocional, de cómo la violencia no siempre llega con gritos, a veces llega con sonrisas manipuladoras, y de cómo resistir no significa no tener miedo, sino no rendirse a él. Ellas no ganaron una guerra por poder. Ganaron su derecho a vivir sin miedo.